Que el Señor me les bendiga. Me da mucho gusto que una vez más podamos juntos compartir la palabra del Señor y seguir aprendiendo así a través de ella. El día de hoy quiero hablarle de las 8 ocupaciones de nuestra mente. En Filipenses capítulo 4, verso 8, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente está en un constante ataque, ¿verdad?, de tentaciones, invitaciones. Yo lo puedo ver o lo puedo definir de esta manera. Las tentaciones que una y otra vez llegan a nuestra mente son invitaciones, primero a traicionarnos a nosotros mismos, porque muchas veces estas invitaciones vienen, valga la redundancia, a invitarnos a hacer aquello que ya sabemos que está mal, que ya sabemos que si alguien nos hiciera a nosotros eso, no nos gustaría y no lo aprobaríamos. Pero muchas veces las tentaciones es, si alguien te lo hace a ti está mal, pero si tú se lo haces a alguien y viene una justificación. Entonces nuestra mente una y otra vez están viniendo esos ataques a ella. A cada momento, le vuelvo a insistir, ¿verdad?, traicionarnos a nosotros, a traicionar a los demás. Aquellas personas a las que muchas veces les prometimos estar ahí para protegerlos, para cuidarlos. Y de repente vienen tentaciones que nos llevan a tomar decisiones que nos hacen traicionar a esas personas. Y también nos llevan a traicionar a Dios, ¿verdad? El caer en una de estas invitaciones nos va a provocar una ceguera mental, donde no nos vamos a dar cuenta de que ya no logramos ver con la mente claramente las cosas, ¿verdad?, que no están bien en nuestra vida. Dejamos de ver con la mente y comenzamos a basarnos, a guiarnos en nuestra propia opinión. De tal manera que aún, ¿verdad?, nosotros estamos aferrados, estamos parados en necedades, donde todos los demás nos hablan y nos muestran que ese camino no es correcto, pero hay una ceguera en nuestra mente cuando te traicionas a ti mismo. Lo primero que haces es cegarte y dejar de voltear a ver lo malo en esa mala acción o esa mala decisión. No lo logras ver. Y dices, ¿qué de malo tiene esto? ¿Dónde está lo malo? Yo no veo que esto esté malo. No sé por qué tú dices que está mal. Entonces, cuando nosotros cedemos a las tentaciones que atacan nuestra mente, eso va a traer una ceguera en nuestra misma mente, pero una ceguera hacia lo malo. Una ceguera que nos va a impedir ver que lo que estamos haciendo está mal. Una ceguera que nos va a impedir ver que lo que otros hacen para ayudarnos está bien. Nos va a impedir poder verlo. Por eso la palabra del Señor dice que ocupemos nuestra mente en estas 8, ¿verdad? En estos 8 pensamientos que van a traer bendición a nosotros. Hay una frase que quiero dejarle en su corazón y es que lo que controle tu mente controlará todo tu ser, todos tus sueños y todos tus anhelos. Por eso le invito a que podamos ver, como dice la palabra del Señor aquí en Filipenses 4:8, que le demos lugar en nuestra mente, ¿verdad?, a estos principios divinos. Y el primero de ellos dice que es lo verdadero. Le vuelvo a insistir, ¿verdad? Hay 8 ocupaciones, 8 áreas en las que nuestra mente se debe de ocupar. Lo primero es en lo verdadero. Debemos conocer lo verdadero para rechazar lo que es falso. Siempre está la tentación de aceptar lo falso porque lo falso es más barato. Siempre está en nosotros la tentación de aceptar aquello que no es falso. También debemos de recordar que lo falso dura poco, no está hecho con el material correcto. Lo verdadero perdura. Dios es bueno y Dios es un Dios de verdad. Entonces, es muy fácil aceptar, ¿verdad?, una vida en pareja falsa y rechazar la vida en matrimonio que Dios aprueba. Porque la vida en matrimonio implica un esfuerzo y un sacrificio a pagar, implica una espera, implica muchas cosas que en una relación, en unión libre o en fornicación, no nos van a demandar.
No nos van a pedir ninguno de esos. Lo falso es barato, muchas veces lo falso es gratis. ¿Por qué? Porque es, ¿verdad?, un gancho para atrapar nuestra alma, para atrapar nuestra vida. Entonces, por eso muchas veces nosotros rechazamos lo verdadero. Pero le vuelvo a insistir, la palabra dice, ocupa tu mente en lo que es verdadero para poder rechazar lo que es falso. Aunque tengamos la tentación. Número 2, dice que ocupemos la mente en lo que es honesto. Las personas honestas, ¿verdad?, son quienes deciden por creer que será una mejor persona manteniendo sus valores y sus principios. Una persona honesta es aquella persona que dice, yo sé que ahorita me puede sacar del apuro decir una mentira, pero decido creer que si me mantengo en este valor de hablar con la verdad y rechazar la mentira, esto me hará una mejor persona. El honesto es aquella persona, ¿verdad?, que le da lugar a los valores que cree y que los mantiene, que los hace, ¿verdad?, que permanezcan en él, que es coherente con sus valores y sus principios. Es una decisión que cada uno, ¿verdad?, debe de vivir en medio de tanta deshonestidad y mantenernos honestos. Vivimos en tiempos muy deshonestos, vivimos en tiempos donde hay muchas cosas que nos invitan a poder ser deshonestos, pero tenemos nosotros que permanecer en ello. Lo tercero que dice aquí Filipenses, ¿verdad?, 4:8, en lo que debemos de ocupar la mente, dice que es lo justo. Y lo justo es lo que Dios aprueba. Vivir justificando nuestros malos actos, nuestras malas decisiones, nos van a alejar de la vida justa que Dios quiere que vivamos. No cometamos el error de llamar justificación a la venganza. Cuando alguien nos hace algo malo, no queremos que la justicia de Dios, ¿verdad?, venga sobre esa persona, sino que queremos nosotros hacer justicia. O muchas veces nos sentimos, ¿verdad?, muy ofendidos, muy lastimados, y todo eso es correcto, ¿verdad? Pero decimos, me las tiene que pagar, no se puede salir con la suya, no puede hacer esto. Cuando nosotros ponemos nuestra justicia, cuando estamos pasando momentos difíciles, estamos automáticamente rechazando la justicia de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es dejar que la justicia de Dios opere en nosotros. Le vuelvo a insistir, cuando tú dejas que las cosas que pasan en tu vida puedan ser juzgadas por la justicia de Dios, pareciera que los demás se salen con la suya. Esa es la apariencia que muchas veces viene sobre nosotros y por eso se nos dificulta poder dejar que Dios obre de manera justa. Entonces tenemos que dejar, ¿verdad?, que la justicia de Dios opere. Tenemos nosotros que pensar en lo justo. Tenemos que pensar en lo justo. Seamos personas justas. Lo cuarto en lo que debemos de ocupar la mente, dice aquí el pasaje Filipenses 4:8, que es en todo, ¿verdad?, lo puro. Lo puro es lo inocente y lo que no tiene mancha. Y esto de mancha, hablando en, ¿verdad?, la vida sexual de una persona, de todo ser humano. Cuando se pierde la pureza, se da entrada al dolor y a la frustración. Y esto viene a dañar, ¿verdad?, la conciencia del ser humano. Cuando nosotros empezamos a darle lugar a la maldad en nuestra conciencia, tenemos ese cargo, esa culpa en la conciencia de las cosas que hemos hecho. Los demás por fuera pueden decir que somos puros, que somos inocentes, pero por dentro sabemos que no es así. Entonces la Biblia dice que tú logres ver las cosas puras en todo lo que está a tu alrededor. Todo lo que está a tu alrededor. Muchas veces somos fáciles para atribuirle todo al diablo. Todo se lo atribuimos al diablo. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, ¿verdad?, que en todo, Dios es omnipresente. Tenemos que aprender a darle lugar a lo que es puro. Número 5, ocupa tu mente en todo lo que es amable. Significa todo lo que es amado y agradable para nosotros. Llámense personas amadas, personas que son muy gratas para nosotros. Llámense también, ¿verdad?, bienes o cosas, todo lo que amamos, todo lo que nos agrada. Dice que una persona que ocupa su mente
en lo que es, ¿verdad?, amable, es una persona que siempre tiene palabras de gratitud, siempre sabe dar, ¿verdad?, las gracias y pedir todo de por favor, siempre sabe regresar favores sin que se los cobren, siempre sabe hacer favores sin esperar que algo le paguen o le den a cambio. La palabra del Señor dice que debemos de ocupar nuestra mente en poder ser amables. Es muy fácil ver el dolor y ser indiferentes y pasar de largo y no hacer nada, ver el sufrimiento y no hacer nada. Es muy fácil con una persona a la que amamos, a la que queremos, tener una situación difícil con esa persona y creer, ¿verdad?, que si le damos lugar al odio, al rencor, a la división, los problemas van a solucionarse por sí solos. No es así, se van a hacer más grandes, se van a hacer más complicados. Tenemos que aprender a ser amables. ¿Sabe qué? Está siendo muy, ¿verdad?, hace mucha falta a las personas amables en estos tiempos. Así que sea amable, ocupe su mente en ser una persona amable. Número 6, de buen nombre. Lo que es de buen testimonio, de buena fama y de buen reporte. Fíjese que esto me llamaba mucho la atención, que tenemos nosotros que ocupar nuestra mente en todo aquello que más adelante a futuro nos va a presentar como personas de buen testimonio. Ahorita hago algo sin pensar en las consecuencias a futuro. Hay personas que mienten y cuando lo llaman mentirosos se ofenden. Hay personas que roban y cuando lo llaman ladrones se ofenden. Antes de haber robado, tuviste que haber pensado que más adelante te iban a llamar ladrón. Esto es a lo que se refiere la palabra, con que dice que ocupes tu mente, ¿verdad?, en ser una persona de buen nombre. Entonces, va a tener mucho que ver la manera como me llaman de las acciones que hago. Número 7, como lo vemos aquí en el pasaje, después de ser personas que ocupan la mente, tener un buen nombre, dice que también la ocupemos en la virtud. Y esta parte, la virtud, ¿verdad?, era el nombre que se le ponían a las buenas acciones que hacían los demás, aquellos que no eran creyentes, los gentiles. Pablo les dice, acompañemos la virtud de fe. A la fe es la manera como nos dirigimos hacia Dios y la virtud es la forma como nos dirigimos hacia el prójimo. Entonces, ¿sabe qué? Que nosotros podamos ser personas que son personas que aman a Dios, pero también que aman al prójimo, que aman a los demás. Y muchas veces el lunes apenas hablábamos con los líderes y les decía, ¿verdad? Es muy fácil decir sirvo al Señor, ¿verdad?, porque Él es mi Señor. Sirvo a los no creyentes porque no me han hecho nada, pero los creyentes que me han lastimado, que han hablado de mí, que me han ofendido, a esos me cuesta. Ya después me cuesta ir sirviendo a los creyentes cuando fue uno de los primeros motivos por los cuales le dije al Señor, quiero servirte, para servir en tu obra, para servir en la iglesia, aquellos hermanos que vienen a buscar de ti. Entonces la palabra del Señor dice que tenemos que ser personas que ocupemos nuestra mente en la virtud, en hacerle bien al prójimo. Número 8 y último, ¿verdad?, punto en el que debemos de ocupar la mente, en ser, dignos de alabanza. Esta área es importante. No pensemos que las alabanzas, ¿verdad?, es que te aplaudan todo y que te celebren todo. Las alabanzas no es eso. La palabra alabanza significa hablar de las maravillas o de las grandezas que se han hecho. Entonces, cuando tú eres una persona que está enfocada en hacer las cosas bien, muchas veces las alabanzas no van a ser aplausos, van a ser ataques, persecuciones. Haz las cosas bien y te vas a conseguir enemigos de a gratis. Sé excelente en lo que tú hagas y te vas a conseguir gente que va a levantarse en contra de ti. Pero la palabra del Señor dice que aún esto son alabanzas, que aún este tipo de cosas son alabanzas, son cantos que hablan y, ¿verdad?, de lo que tú has hecho. O sea, las personas que hablan de lo que tú haces bien no se dan cuenta que aún están siendo usados con un propósito, ¿verdad? Con un propósito de hablar de lo que tú haces. Entonces, hay personas, insisto, que van a hacer este tipo de cosas, pero nosotros no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir adelante. Lo que hagas, no lo hagas por buscar aplausos, hazlo porque estás apasionado
porque sabes para qué naciste, porque quieres ser excelente en lo que haces y lo debes de hacer de la mejor manera. La palabra del Señor dice que ocupes tu mente en hacer las cosas de tal manera que cuando se hable de lo que tú hiciste, se dé alabanza de esas cosas, de lo que tú hayas realizado y de lo que tú hayas hecho. El final de este verso, mire, dice, en esto pensad. En esto pensad. Es una decisión que debemos tomarla y que la debemos de volver parte de una disciplina mental. Es una decisión que tenemos que tomar y la tenemos, mira, que mover parte de una disciplina mental. Debemos de ocupar nuestra mente en estas 8 acciones que la palabra del Señor nos dice. En este pasaje se está hablando de poder tener una vida similar a la de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo revela es que Cristo ocupaba su mente en estas 8 áreas. Y que si usted y yo lo logramos hacer, nuestra vida va a ir siendo cada vez similar a la de Cristo. Algo que nunca debe de resistir nuestra mente es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué le digo esto para terminar? Porque es probable que fallemos en estos 8 puntos. Pero la gracia de Dios nos ayuda a levantarnos, a continuar y a seguir adelante buscando cada vez más parecernos a Cristo. Que el Señor me le bendiga. Bendiciones.